días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del Diplomado de Hacienda Pública Municipal. El día de hoy vamos a tener con nosotros a la maestra Esmeralda Santana Guzmán, directora de Desarrollo Administrativo de Hacienda Municipal del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, y al maestro Ignacio Bonilla, de aquí del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Bienvenidos los dos. También tenemos a José Luis Flores, para que nos dé un mensaje de inicio de esta sesión. INAFED, un gran equipo INAFED, y como siempre aquí acompañándolos en el desarrollo de este diplomado en Hacienda Municipal, del cual muchos funcionarios municipales ya han venido tomando. La verdad es que es un gusto estar con ustedes y un gusto poder colaborar en fortalecer el conocimiento, en fortalecer la capacitación en la función pública, que sin duda esto viene a favorecer y definitivamente esto mejora en la buena administración de la hacienda pública y por ende en la mejora pues de los bienes y servicios públicos que los municipios están prestando a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Estamos para servirle, todo el equipo de INAFED, muy agradecidos y muy contentos de colaborar con ustedes, y bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera conferencia del diplomado. Muchísimas gracias. Contrario, José Luis, muchísimas gracias a Esmeralda, a ti, a Indetec, nos ayudes a moderar para ver estas grandes presentaciones, y a todas y a todos, como siempre, aprovechemos mucho, comentemos, preguntemos, cuestionemos y saquemos de jugo a esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador, y muchas gracias, José Luis Flores, director general adjunto de la Hacienda Municipal de Indetec. Ahora vamos a darle la palabra al maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. Muchas gracias, Paola. Pues bienvenidos todos sean a esta sesión, que es la tercera sesión del Diplomado de Hacienda Pública Municipal con el tema de disciplina financiera. Para este evento tenemos la compañía pues, de unos compañeros que han estado con nosotros desde el propio diseño de este diplomado y que ahora nos van a acompañar como expositores en esta sesión con un tema muy importante, ¿verdad? En materia de disciplina financiera, que es el tema de las reglas que aplican a disciplina financiera para lograr el equilibrio fiscal, ¿verdad? Entonces, en este primer tema nos va a acompañar nuestra compañera Esmeralda Santana, que como pues ya lo comentó nuestra compañera Paola Andrade, pues es parte de este equipo del INETEC, parte muy importante y que pues es una experta en el tema. Posteriormente veremos otro tema que es el de la deuda pública municipal, que también es parte de este tema de disciplina financiera, que también es muy importante que nosotros lo podamos conocer para poder saber en qué consiste el tema, cuáles son las distintas situaciones y condiciones para poder contratar deuda, y para terminar con el apartado de transparencia, en donde vamos a ver el registro público único y el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda. Sin más, pues bueno, les damos la bienvenida a todos, les agradecemos mucho su asistencia y participación en esta sesión. Esta sesión es suya. Vamos a verlo más como un diálogo en donde queremos escucharlos, queremos saber ustedes qué opinan. Y para eso, al final de la sesión, pues tendremos un espacio para comentarios, ¿verdad? Entonces, sin más, comenzamos. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos. Adelante. Hola a todos. Bueno, entonces voy a dar yo inicio. Primeramente, sumarme al saludo de mi compañero Nacho, de mi director José Luis Flores. Agradecer la invitación a una vez más acompañarlos en esta sesión. Ahora ya van avanzando, ya van al tema de deuda y disciplina financiera, el módulo número 3.
Entonces, les tengo preparada una presentación para dar apertura a este módulo. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. El tema del que estaremos platicando el día de hoy son las reglas fiscales y la disciplina financiera. Y estaremos abordando 3 puntos básicos. El primero de ellos tiene que ver con las reglas fiscales, qué son y cómo se aplican. Posteriormente vamos a ver la aplicación de estas reglas propiamente en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Y posteriormente vamos a platicar sobre algunas de estas reglas fiscales que se encuentran en la ley. Entonces, primeramente vamos a analizar el concepto, ¿no? Que vamos a entender por disciplina financiera. Lo podríamos entender como de algunos puntos en común para la administración de los recursos, para el manejo de los recursos públicos de una manera que procuremos las finanzas públicas sanas y sostenibles y sobre todo con responsabilidad fiscal, porque mediante esto vamos a lograr la estabilidad financiera del municipio y lo más importante, el bienestar para la comunidad. Entonces, una vez sabiendo que las reglas fiscales nos traen todos estos beneficios en el manejo de las finanzas públicas y particularmente en la sociedad, entonces vamos a ver cuál es el origen de estas reglas fiscales. Las reglas fiscales no es algo nuevo en México, es algo que se ha venido aplicando en todo el mundo. ¿Y por qué se originan? Tienen origen en la irresponsabilidad fiscal. Por fuerte que suene este término, la realidad es que muchas veces las conductas en el manejo de las finanzas públicas lo que ocasionan es que estemos gastando más de lo que nos está ingresando a nuestras finanzas. Entonces, al momento que mantenemos esta conducta de estar gastando más de lo que sabemos que nos va a ingresar, empezamos a generar endeudamiento en el municipio. Si es el curso de los años, nos va a generar una deuda insostenible y el resultado va a ser una crisis fiscal. En términos gráficos, ¿cómo se vería el comportamiento? El comportamiento sería de la siguiente manera. Vamos a suponer, como un ejemplo hipotético, que tenemos un conjunto de datos, un comportamiento del año de 1980 a 1999. Traemos unos ingresos que van creciendo moderadamente en el transcurso de los años. En los primeros años del periodo, traemos un gasto que va aparejado con el ingreso. Aquí nos encontramos en este punto que el ingreso es igual al gasto en un equilibrio. Pero a partir de 1985, el gasto crece mucho más avanzado que el ingreso. Entonces aquí se va a ir generando año con año un déficit. Si sumamos toda el área, pues este déficit va a ir creciendo, provocando un efecto bola de nieve en nuestras finanzas públicas. ¿Esto qué nos va a ocasionar? Pues un déficit fiscal. Por esta razón surgen las reglas fiscales, que nos van a poner un piso plano a todos para el manejo de los recursos públicos. Entonces, a contrario sensu, el objetivo de las reglas fiscales consistiría en evitar o limitar la irresponsabilidad fiscal, propiciando entonces la responsabilidad fiscal. ¿Qué procurarían? Que nuestro ingreso menos nuestro gasto fuera mayor o igual a 0. Y entonces esto provocaría a su vez sostenibilidad fiscal, que a la larga eso es lo que buscamos al estar administrando los recursos públicos. Finanzas públicas sanas sería el resultado. Esto daría mucho mayor operabilidad en la administración financiera del municipio, logrando como propósito principal mayor bienestar social a la comunidad, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque muchas veces tendemos a sacrificar en el corto plazo lo que las generaciones venideras van a sacrificar.
Entonces estamos buscando ese equilibrio intergeneracional, que no el día de hoy nos gastemos lo que van a necesitar las generaciones posteriores. Entonces las reglas, para poder establecer reglas fiscales, sobre todo si van a ser de carácter obligatorio, van a estar sujetas en una ley, pues se va a implicar la voluntad política y los acuerdos. Pero como beneficio vamos a tener un mayor control del ejercicio del gasto, de la deuda y rendición de cuentas. Y vamos a procurar también mayor transparencia fiscal. Entonces, ya en este plan de las reglas fiscales, ¿cuáles son los tipos que podrían haber de reglas fiscales? En la literatura se manejan generalmente estos 5 tipos de reglas. Unas de ellas tienen que ver con las reglas de balance fiscal o presupuesto. En estas reglas lo que se va a buscar es ese equilibrio fiscal, que es lo que platicábamos, que el ingreso y nuestro gasto estén equilibrados. Si no de la misma manera, sería al menos que el ingreso, nuestro financiamiento y nuestro gasto estén equilibrados para que no estemos provocando déficit fiscales. Por otro lado, tenemos las reglas de ingreso. Estas los que nos van a imponer son límites sobre la proporción de los ingresos que pueden utilizarse para determinados gastos corrientes. En las reglas de gasto, por otro lado, lo que vamos a buscar es limitar la expansión del gasto público. Podría ser mediante la aplicación de porcentajes máximos para el gasto de ciertas partidas presupuestales. Luego también tenemos las reglas de financiamiento. Estas lo que van a imponer son reglas sobre el destino del financiamiento. Por ejemplo, aquí en la Ley de Disciplina Financiera tenemos que el destino del financiamiento es la inversión pública productiva. Entonces ahí estamos poniendo una regla acerca del destino del financiamiento. Y las reglas de procedimiento son todas aquellas que tienen que ver precisamente, como su nombre lo indica, con el procedimiento para la elaboración, para la discusión parlamentaria, la aprobación e inclusive el ejercicio tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de egresos. Todas estas reglas las vamos a encontrar inmersas en las diferentes normatividades a nivel mundial y particularmente en México en la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios. Y de eso es de lo que estaremos platicando más adelante. Muy bien, ahora sí entrando en materia sobre la Ley de Disciplina Financiera, que es relativamente nueva, pues cuya aprobación fue en el 2016, vamos a platicar sobre su objetivo, sobre su reglamentación secundaria, algunos principios básicos y qué se ha logrado a partir de la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Cuál es el objeto? En el artículo 1 de esta ley nos dice que el objeto de la Ley de Disciplina Financiera es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Aquí encontramos 2 elementos de los que habíamos venido platicando. Uno que busca promover la responsabilidad hacendaria en el manejo de los recursos públicos y también que el manejo sea sostenible en las finanzas públicas, buscando ese equilibrio entre en el hoy, en el mañana y dentro de 20 años, ¿no? Buscar esa sostenibilidad en las finanzas públicas. También como parte del objetivo, nos dice que las entidades federativas y los municipios y sus entes públicos administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, que es mucho de lo que nos dice y lo platicamos en la sesión pasada, el artículo 134 constitucional. Esa necesidad de administrar los recursos racionalmente, de administrarlos con eficiencia, de buscar economías, de ser austeros, de transparentarlos. Todo esto buscamos a través de la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera.
Como lo vimos ya desde el objeto, pues ¿a quiénes va a aplicar la Ley de Disciplina Financiera? Es una ley general de aplicación tanto para las entidades federativas y para los municipios. ¿A quiénes? Tanto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de las entidades federativas y los municipios. Y todos los entes sobre los que estos tengan control. Entonces aquí están desglosados algunos, como podrían ser los organismos autónomos, las entidades del sector paraestatal, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y las universidades públicas. En los municipios, particularmente, la mayoría cuentan con los famosos OPDs. También los OPDs están sujetos a la Ley de Disciplina Financiera, por lo que deberán de apegarse a todo lo que les estaremos platicando el día de hoy, tanto su servidora como mi compañero Nacho. Entonces, ¿cuál es la reglamentación secundaria que se derivó a partir de la Ley de Disciplina Financiera? Pues surgieron algunos reglamentos, lineamientos y otra normativa que vino a complementar lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, que como les comentaba, fue aprobada en el 2016, específicamente en abril. Pues a partir de abril del 2016, primeramente surgen los formatos del CONAC, digo, cronológicamente, esto fue en octubre del 2016. Entonces, ¿qué nos dicen los formatos CONAC? Bueno, aquí hacen algunas especificaciones sobre la presentación de información financiera, tanto en la cuenta pública como en la integración o formulación de las iniciativas y presupuestos de ingresos y de egresos. Se componen, en total son 8 formatos CONAC. Cada uno de ellos tiene un objetivo específico. Por ejemplo, uno es el estado de situación financiera, hay analítico de la deuda pública, el balance presupuestario, y el octavo, por ejemplo, que es el informe sobre los resultados actuariales. Todos en su conjunto deben de presentarse específicamente donde se señala en los mismos formatos, ¿no? Después también, como otro reglamento, otro lineamiento que viene a complementar la ley, son los lineamientos del menor costo financiero, que también surgen a finales de octubre del 2016. Aquí lo que nos habla es que deberán haber diferentes ofertas en un proceso competitivo, dependiendo del número de ofertas competitivas que se tienen que buscar. Entonces, ¿qué se va a buscar? Una vez que tenemos, no sé, 3, 5 ofertas competitivas, lo que haríamos es traer costos asociados a esa deuda a valor presente. Entonces, al momento de traerlos a valor presente, de acuerdo a lo que establecido en estos lineamientos, estaríamos encontrando una tasa efectiva para cada uno de estos endeudamientos. Entonces, al momento de decidir cuál es el financiamiento que vamos a contratar, nos tendríamos que ir con el financiamiento de la menor tasa efectiva. Pues todos estos puntos vienen específicamente señalados en los lineamientos del menor costo financiero. Otro punto es el reglamento del registro público único. Aquí lo que nos va a abundar un poquito sobre los temas del sistema, sobre los permisos, sobre las obligaciones de los sujetos, sobre cómo se van a registrar algunos financiamientos, dependiendo del tipo de financiamiento que se trate, cómo se van a enviar los informes, sobre la periodicidad del envío de la información. Y algo muy importante, no se podrá disponer de financiamientos que no se encuentren registrados en el registro público. Y finalmente, y no menos importante, se aprueba el reglamento del sistema de alertas. Este reglamento lo que nos va a decir es la metodología para el cálculo de los indicadores y también cómo será la medición del sistema de alertas del nivel de endeudamiento de los municipios. Entonces, esto es muy importante porque a partir del nivel de endeudamiento de los municipios vamos a poder determinar
el techo de financiamiento neto particular para cada uno de ellos. Entonces, toda esta normatividad viene a complementar la Ley de Disciplina Financiera y esa es una importancia que la conozcamos y sepamos cuáles son los puntos que trata particularmente, pues quienes estemos manejando la deuda en los municipios. ¿Cuáles son los principios básicos de la Ley de Disciplina Financiera o los componentes principales? Vamos a encontrar las reglas de disciplina financiera, las cuales van a procurar balances presupuestarios sostenibles, que es cuando hablábamos de ese equilibrio en las finanzas públicas. Y esto nos va a traer en consecuencia, pues, finanzas públicas sanas. Por otro lado, vamos a encontrar también que la Ley de Disciplina Financiera nos va a imponer requisitos de contratación de obligaciones financieras. Entonces, vamos a estar obligados a adquirir los financiamientos con el menor costo financiero a través de procesos competitivos para su contratación. También el registro público único, que es el que viene a dar transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la deuda. Y finalmente, el sistema de alertas para la medición de los niveles de endeudamiento. Ambos podemos consultarnos inclusive hasta en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera? Aquí les traigo la deuda municipal desde el 2007 hasta el 2020, únicamente de los entes públicos municipales, no incluye los entes públicos municipales, solamente los municipios, perdón. Aquí estamos viendo que se presentaba un comportamiento a la alza de la deuda y llega a un pico en el 2014. A partir de la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera, cuyos trabajos cabe señalar que iniciaron antes, se nota un decrecimiento de la deuda de los municipios a nivel nacional. Entonces podemos notar que los resultados de la Ley de Disciplina Financiera sí han sido de disminución de la deuda. No quedándonos con la idea de que la deuda es mala, pero sí que se debe administrar adecuadamente para cuidar que se mantenga esa sostenibilidad en las finanzas públicas. Entonces, el hecho de que se esté, digamos, disminuyendo o se esté llegando a un equilibrio en la deuda, pues sí nos dice que estamos logrando una mayor responsabilidad en la administración de la deuda. Entonces, ya entrando a las reglas aplicables a la Ley de Disciplina Financiera, vamos a platicar sobre algunas de balance presupuestario, de ingresos, de gasto y de procedimiento. Entonces vamos a iniciar con la regla de oro, como le llamamos, que es la de balance presupuestario. ¿Qué nos dice la Ley de Disciplina Financiera sobre el balance presupuestario? Este está establecido en el artículo 19 de la Ley de Disciplina, en el capítulo específico para municipios. Nos habla de dos tipos de balances, el balance presupuestario sostenible y el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles. Vamos viendo qué nos dice el primero de ellos. El primero de ellos nos dice que los ingresos totales del municipio deben ser mayores o iguales al gasto total menos las amortizaciones. En las amortizaciones vamos a entender los pagos de deuda, ¿no? Entonces, esta es la regla más grande, ¿no? La que sigue viene a ser el tema, un poco lo viene a acotar. En el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles, nos está hablando solamente de los ingresos de libre disposición. Los ingresos de libre disposición hay que entenderlos como esos ingresos que pueden destinarse a lo que el municipio desee o que considere mejor para la administración de sus recursos. Pues serían ingresos de libre disposición, coloquialmente los conoceríamos como no etiquetados. Entonces, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, estos se componen de las participaciones y de los ingresos locales. Los ingresos locales es lo que conocemos como los ingresos propios
y estaríamos hablando de los recursos que genera propiamente el municipio, como vienen siendo los impuestos, productos, aprovechamientos y contribuciones. Esto, los ingresos de libre disposición, más el financiamiento neto, tiene que ser, también acotamos el gasto, y es el gasto no etiquetado, menos las amortizaciones. El punto que tiene de diferencia este balance con respecto al otro es el financiamiento neto, que aquí se incorpora en el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles. ¿A qué nos referimos con financiamiento neto? Con financiamiento neto nos referimos a la suma de las exposiciones realizadas en financiamiento y las disponibilidades menos las amortizaciones efectuadas de la deuda pública. Y finalmente este término de disponibilidades, que es una adecuación que se hizo en el 2018 y se refiere a los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo a las transferencias federales etiquetadas. Entonces, ¿qué es lo importante del balance presupuestario? Que nos está estableciendo un equilibrio, como comentábamos, entre los ingresos y entre el gasto. Y particularmente en el balance presupuestario de recursos disponibles, establece este equilibrio entre los ingresos, el gasto y limita el endeudamiento. ¿Por qué? Porque el término de financiamiento neto, o sea, este cálculo de financiamiento neto lo vamos a ajustar a nuestro techo de financiamiento neto, que es para lo que les platicaba que sirve el sistema de alertas. En el sistema de alertas, nosotros vamos a medir el nivel de endeudamiento de los municipios. Si el nivel de endeudamiento del municipio es sostenible, tendrá derecho a un 15% de techo de financiamiento neto sobre sus ingresos de libre disposición. Si se encuentra en un endeudamiento en observación, será solamente un 5%. Y si se encuentra en un endeudamiento no sostenible, va a tener un techo de financiamiento neto igual a 0. Es decir, no podrá endeudarse. Entonces, aquí es donde se cierra la pinza y también se establece un límite en el equilibrio presupuestal en el endeudamiento. Entonces, limita a los municipios para que tengan unas finanzas públicas sostenibles. Es decir, que podamos manejar los recursos equilibradamente en el transcurso de los años. Es por esto que el balance presupuestario es una regla de la que parte toda la ley de disciplina financiera. Luego vamos a hablar de algunas, las excepciones de balance presupuestario. Existen 3 tipos de excepciones. Una de estas tiene que ver con la caída del PIB y las participaciones en términos reales. ¿Por qué decimos que en términos reales? Porque si llega a aplicar el FEIEP y el municipio recibe las participaciones que tenía presupuestadas, pues entonces esta excepción no vendría al caso, solamente en el caso en el que las participaciones en términos reales se disminuyeran. Otro de los casos es la necesidad de construcción por desastres naturales en términos de la Ley de Protección Civil. Si llegáramos a tener algún desastre natural en el municipio y tuviéramos que hacer algún tipo de reconstrucción y utilizar recursos para este fin, entonces nos encontraríamos también en esta excepción, siempre y cuando esté aprobado en términos de la Ley de Protección Civil. Y finalmente, hablamos de la implementación de medidas de largo plazo que mejoren ampliamente el balance. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, ¿qué entenderíamos con mejoren ampliamente el balance? Aquí tendríamos que analizar el valor presente neto de dicha medida y si realmente el costo viene a traer beneficios a futuro en el balance presupuestario. Y solamente en estas circunstancias estaríamos en esta tercera excepción.
Pero no es así de fácil. Si llegáramos a incurrir en este balance presupuestario de recursos disponibles, tenemos la obligación como municipio de presentar ante la legislatura local nuestro balance presupuestario negativo, primeramente diciendo cuál es la razón excepcional que lo justifica. También tendríamos que explicar el número de ejercicios fiscales en los que consideramos que pudiéramos llegar nuevamente a un balance presupuestario disponible positivo, y también cuáles serían las razones cuáles serían, las acciones que emprenderíamos para llegar nuevamente a un balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. Y ahora sí vamos a cambiar a otro tema. Vamos a hablar un poquito de las reglas de ingresos. Hay dos particularmente muy importantes que se manejan en la Ley de Disciplina Financiera, que tienen que ver con los ingresos excedentes y cuando disminuyan los ingresos, es decir, no alcancemos los ingresos presupuestarios. Vamos hablando primeramente de la primera, de ingresos excedentes. Nos dice la Ley de Disciplina Financiera que los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de los municipios deberán ser destinados a los siguientes conceptos. Aquí nos hace una división entre los municipios que se encuentran en un nivel de endeudamiento elevado y en observación, y los que se encuentran en un endeudamiento sostenible. Ahorita vamos a hablar de los primeros dos casos. Entonces, por lo menos el 50% o el 30% de esos ingresos excedentes deberán utilizarse para la amortización anticipada de la deuda pública, para las ADEFAs, para los pasivos circulantes y otras obligaciones, para sentencias definitivas, para la aportación de fondos, para desastres y pensiones. El 50% aplicaría para los municipios con un nivel de endeudamiento elevado, al menos el 50%. Y para los municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento de observación, sería al menos el 30%. El remanente, es decir, el 50 o el 70%, se llevaría podría mediante un fondo o un fondo para compensar la caída de los ingresos de libre disposición en los ejercicios subsecuentes. En el caso de los municipios con un nivel de endeudamiento sostenible, estos podrán destinar libremente estos ingresos en las partidas anteriores. Además, tienen la opción de un 5% de estos ingresos excedentes destinarlos al gasto corriente. Es decir, podrían destinar un 5% de esos ingresos excedentes a gasto corriente y el 95% restante a cualquiera de los puntos que se mencionaron anteriormente. Ese es en el caso de que los ingresos excedan de los presupuestados. ¿Qué sería una condición óptima? Pues que no llegáramos a tener ingresos excedentes y que presupuestáramos lo más cercano posible a la realidad nuestros ingresos para no caer en estos supuestos. Aunque cuando llegue a suceder, bueno, ya sabemos que no tenemos un destino libre de estos ingresos excedentes, sino que tenemos que atender lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. Luego, nos encontramos también en el caso contrario. ¿Qué pasa si disminuyen los ingresos previstos en la Ley de Ingresos? Se tienen que hacer ajustes en el presupuesto de egresos en algunos rubros y en el siguiente orden. El primer rubro que hay que ajustar son los gastos de comunicación social. Posteriormente, el gasto corriente, que no constituya un subsidio entregado directamente a la población. ¿Con qué nos referimos? Pues un subsidio que tenga una población objetivo, que tenga un propósito, que tenga un destino principal para otorgarse y a su vez que existe información pública en las páginas web. Un subsidio como tal que vaya directamente a la población. Eso es lo que restaríamos o no tendríamos que evitar
disminuir dentro del gasto corriente. Otro punto, si no logramos con estos dos primeros puntos compensar esa disminución de ingresos, entonces podríamos también hacer una disminución en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias. Si fuera tal la caída de los ingresos previstos en la ley, que con estas tres partidas no lográramos compensar la caída, entonces podríamos compensarla ajustando algunos otros conceptos de gasto, los que consideremos, pero siempre y cuando cuidando no afectar a los programas sociales. Bueno, ahora vamos a hablar de reglas de gasto. La que ha ocasionado más conflicto es la de servicios personales. Esta se encuentra dispuesta en el artículo 21 en el apartado municipal que nos remite al artículo 10º de la ley. Aquí nos dice que la asignación global de los recursos a servicios personales tendrá un límite para el crecimiento, que será el menor o la tasa menor entre una tasa que nos especifica la Ley de Disciplina Financiera en el articulado, que es el 3% del crecimiento real, y la otra, que el crecimiento real que se señale en los criterios generales de política económica. En caso de ser negativo este crecimiento, deberá de considerarse un 0%. Es decir, estaríamos a la tasa menor entre un 3% dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera o el crecimiento económico estipulado en los criterios generales de política económica, con la excepción de que en este límite no se incluyen las sentencias laborales definitivas emitidas por una autoridad competente o los gastos para la implementación de nuevas leyes o reformas. Entonces, vamos a interpretar, porque les insisto, este tema ha sido muy controversial. Entonces, en el instituto se desarrollaron en el área de disciplina financiera estos tres casos hipotéticos para manera de clarificar este artículo. Vamos a suponer tres casos hipotéticos para caer, ahora sí que en todas las opciones que nos comenta el artículo. Una de ellas, vamos a suponer que nos encontramos en un año muy próspero. Entonces, el crecimiento establecido en los criterios generales de política económica es del 4%. En este caso, en el que es el caso 1, tendríamos dos opciones. O el 3% establecido en la Ley de Disciplina Financiera o el 4% que se está estableciendo en los criterios generales de política económica. Tendríamos que seleccionar la tasa menor, que como nos dice la ley, que es el 3%. Entonces, en este caso, el criterio sería elegir el 3% real de la Ley de Disciplina Financiera. En el segundo caso, pues ha sido un año complicado. Entonces, los criterios generales de política económica están marcando un crecimiento del 2%. En este caso, al momento de comparar la tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera del 3%, contra el crecimiento económico, que es del 2%, estaríamos eligiendo el 2%, que es la tasa menor, que es la que está estipulada en los criterios generales de política económica. En el último caso, de plano nos fue muy mal, fue pandemia, que no me suena familiar esa situación. Entonces, el crecimiento de la economía fue negativo, fue de menos 1.5%. En este caso, nos marcaba una excepción el artículo 10º. Decía que en el caso de que fuera el crecimiento económico negativo, no habría crecimiento real, sería del 0%. Entonces, en este caso, escogeríamos lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, que es un 0% de crecimiento real. Ahora, ¿por qué enfatizamos tanto el término real? Porque hay dos tipos de crecimiento: el crecimiento real y el crecimiento nominal. Y es lo que vamos a aclarar ahorita en la siguiente diapositiva. Al hablar de crecimiento real, estamos hablando de un crecimiento
realmente considerando los efectos de la inflación. Y al hablar de crecimiento nominal, ahí estamos incluyendo tanto la inflación como el crecimiento. Entonces, para dejarlo todavía más claro, también en el instituto generaron este ejemplo hipotético, tomando las tasas que vimos en la diapositiva anterior. Del caso 1, que traíamos un 3% real, en el caso 2, que traíamos un crecimiento del 2% real, y en el caso 3, del 0% real. Vamos a suponer que en este ejercicio, nuestro monto aprobado global en la partida 1000 es de 1.500.000 pesos. Entonces, ya vamos nosotros a presupuestar o vamos a establecer el límite para el siguiente año, para el 2022. Traemos a diciembre una inflación del 5.8%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar en este monto el efecto de la inflación del crecimiento real. Entonces, a este monto del capítulo 1000 le vamos a aplicar el crecimiento real del 5.8, que es lo mismo que multiplicar 1.500.000 por 1.058. Y entonces, en todos los casos, aquí sin excepción, tendríamos el mismo monto, que es de 1.587.000. Lo que va a variar ahora sí es el crecimiento real, que lo vamos a aplicar en la siguiente columna. Aquí, en cada uno de los casos, por ejemplo, en el primero, traemos un crecimiento del 3%, entonces multiplicaríamos este monto de 1.587.000 por 1.03 para ahora sí aplicar el crecimiento real que nosotros identificamos conforme lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera. En el segundo caso, este monto lo multiplicaríamos por 1.02. Y en el tercer caso, no lo multiplicaríamos porque no podemos tener ningún crecimiento. Pero si se fijan en términos nominales, sí estamos viendo un crecimiento en el monto. De ser 1.500.000 en este año, al siguiente año podrá ser 1.587.000. Nominalmente hay un crecimiento, pero real no, porque eso es exactamente la afectación, el efecto de la inflación. Entonces, nuestras tasas de crecimiento nominal en cada uno de los casos, en el primero sería de 8.97, que es la comparación de la columna 4 con la columna 2. En el siguiente caso del 7.92 y en el último de 5.8. Pero nuestro crecimiento real es exactamente lo que habíamos dicho, que es del 3, del 2 y del 0%. Y así es como nosotros estaríamos determinando cuál es la asignación global de la partida de servicios personales en nuestro presupuesto de egresos del siguiente ejercicio. Y como ustedes pueden ver, pues aquí se está estableciendo un límite de crecimiento en el gasto, entonces es puramente una regla de gasto dentro de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué nos dice? Particularmente nos dice que en el proyecto de presupuesto de egresos se verá acompañarse en una sección en específico las remuneraciones de los servidores públicos, donde se van a detallar las percepciones ordinarias y las percepciones extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social. Y también se van a establecer las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas. Entonces, de la partida 1000, esta partecita es más procedimental, podríamos decir que es una regla procedimental, pero en términos generales estamos hablando de una regla de límite de gasto. Luego vamos a hablar de las de procedimiento y una de las más importantes, sobre todo en este momento, pues es la que tiene que ver con la elaboración de las iniciativas de leyes e ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos. Primeramente, en el artículo 18, se establece que estas iniciativas deberán elaborarse conforme a la legislación local, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a las normas del CONAC.
¿Y qué deberán de contener específicamente? Nos habla de objetivos anuales, estrategias y metas, las cuales deben alinearse al Plan Estatal de Desarrollo. Es nada más que lo que estuvimos platicando en la sesión anterior, que debemos de contar con programas presupuestarios, los cuales deben alinearse a su vez con el Plan Municipal de Desarrollo, con el Plan Estatal de diferentes niveles, deberán de contener metas específicas trimestrales, semestrales, dependiendo del nivel de indicador del que se cuente. Luego también nos exige que se incluyan en estas iniciativas las proyecciones de finanzas públicas y los resultados de las finanzas públicas. Al hablar de proyecciones y de resultados, también nos especifica que estos deberán de hacerse dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio. Si el municipio cuenta con más de 200,000 habitantes, estas deberán de hacerse de 3 años, a 3 años, perdón. Si tiene menos de 200,000 habitantes, deberán hacerse a 1 año. Y estos habitantes se determinarán de acuerdo al conteo de población que se publique en el INEGI. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos proyectando nuestra ley de ingresos o nuestro presupuesto de egresos. Aquí estableceríamos la estimación, ahorita que estamos en el 2021, para el 2022, y proyectaríamos los siguientes 3 años, que serían 23, 24, 25, para el caso de los municipios de 200,000 habitantes. En el caso de los resultados de las finanzas públicas, pondríamos los resultados del 2021 y nos iríamos 3 años atrás, que sería 2020, 2019 y 2018, también en el caso de los municipios de 200,000 habitantes. Y esto lo tendríamos que llenar en los formatos 7A, 7B, 7C y 7D del CONAC, que como les comentaba, pues es normatividad secundaria de la Ley de Disciplina Financiera, pero que debe acompañar a nuestros proyectos. Luego, otro punto a considerar son las estimaciones de participaciones y transferencias federales, que no deberán exceder las previstas en el presupuesto de egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que tenemos que estar muy al pendiente de cuando salga y se apruebe el paquete económico para establecer nuestras estimaciones acordes al estipulado en estas dos normatividades, ¿no? En el presupuesto de egresos y en la Ley de Ingresos Federal. Y también nos habla de que deberá incorporarse, y esto es específicamente en el presupuesto de egresos, un estudio actuarial de pensiones. Esto es en el caso de los municipios que tengan un sistema de pensiones propio. Y este deberá actualizarse cada 4 años. Me brinca el tema de la descripción de riesgos de las finanzas públicas y propuestas de acción a realizar, porque viene más especificado en la siguiente diapositiva, porque muchas veces nos preguntan, ¿y qué es lo que podemos poner ahí? Aquí hay algunas sugerencias. Por ejemplo, en el caso de ley de ingresos, podríamos hablar del riesgo de que exista una disminución de las transferencias federales derivado de una baja recaudación federal participable, disminuye los coeficientes de participación y por ende llegaran menos transferencias a los municipios. Otro también podría ser una disminución en la recaudación de impuestos, que disminuyera, por ejemplo, ahora con la pandemia, la actividad económica de los negocios establecidos en el territorio municipal y entonces, por ende, pues todos los impuestos derivados en la actividad económica, como algunos derechos de licencias, etcétera, se vieran disminuidos. O también que hubiéramos establecido algún tipo de impuesto o derecho nuevo en nuestra ley de ingresos y llegaran muchos amparos sobre los impuestos y los derechos municipales que pudieran poner en riesgo que ese ingreso se tuviera que devolver a los ciudadanos, ¿no? Porque se llegó a una resolución favorable para los particulares. Otro punto que se podría considerar aquí son las presiones contingentes sobre el gasto, que podrían derivarse de laudos laborales, que en esto podríamos vernos muy inmersos, particularmente ahorita que estamos en un proceso de entrega-recepción
hay que tener mucho cuidado en las formas en las que se realicen los despidos, si es que se llegaran a realizar, para no caer en el tema de laudos laborales y que estos sean aprobados por haber hecho alguna parte del procedimiento mal de parte del ayuntamiento. Y también podría ser por algún fenómeno meteorológico o climático recurrente que pudiera ocasionar unas erogaciones adicionales en las finanzas públicas que pudieran poner en riesgo el flujo de efectivo del municipio. Estos podrían ser algunos ejemplos de los que son riesgos relevantes de las finanzas públicas y que deben de incluirse en nuestros proyectos de la iniciativa de ingresos y en los presupuestos de egresos. Luego vamos a tocar otro punto también muy importante, y sobre todo ahorita, que estamos en un proceso de entrega también de las administraciones, que tiene que ver con las ADEFAS. Aquí estamos hablando de que los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior tienen un límite ya a partir del 2021 del 2.5%. Entonces, primeramente vamos desmenuzando las ADEFAS para quienes no tengan el conocimiento. Estamos hablando de aquellas asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. La parte devengada lo vimos en la sesión anterior, que es cuando se va a reflejar el reconocimiento de una obligación de pago a favor de un tercero por la recepción de bienes, servicios y obras, que es lo que les comentaba, que en los municipios a veces se conoce como recibo de materiales. Es decir, no solamente existe la obligación contractual de prestar el servicio, que es lo que conocemos como orden de compra, sino que también quien había solicitado el servicio reconoce que este fue entregado, o bien pues fue entregado en tiempo y forma y cumpliendo con todas las características que se solicitaron. Entonces aquí ya estamos hablando de un momento devengado. Entonces todas las obligaciones que se hayan adquirido y que estén en este momento devengado son de las que nos referimos con los ADEFAS. Entonces habla de que se derivan de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, que existió una asignación presupuestal con un saldo disponible al ejercicio fiscal en que se devengaron. Sin embargo, por X razón, pues no se alcanzaron a pagar en el ejercicio fiscal y tendrán que hacerse en el siguiente ejercicio. Entonces, en la Ley de Disciplina Financiera se establece un límite para el pago de ADEFAS en el siguiente ejercicio, que es del 2.5%. Entonces, lo que se recomienda, y particularmente ahorita que nos encontramos en un proceso de entrega-recepción, en el que muy posiblemente quienes te estén cerrando y tengan que dar seguimiento a estos adeudos, precisamente son los funcionarios entrantes. Entonces, sería recomendable que en este proceso dejáramos un listado específico de cuáles son los compromisos que se tienen de pago para en los últimos 3 meses no vernos en apuros de estar haciendo este tipo de pagos, porque no estamos o estaríamos excediendo de este límite de pago de 2.5%. Y finalmente, otra regla de procedimiento, y digo finalmente, pero no menos importante, tiene que ver con el principio de anualidad de los recursos federales etiquetados. Como ustedes saben, porque lo vimos en la sesión pasada, gran parte de los recursos que reciben los municipios son precisamente estos, son recursos que vienen provenientes de las aportaciones federales, por lo que se trata de recursos etiquetados. Entonces aquí nos está hablando el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 3 supuestos específicos. Uno, en el que estos recursos federales etiquetados no logremos comprometerlos al término de este ejercicio, o sea, al 31 del 2021, un poquito atrás, al hablar de comprometernos, nos referimos a la celebración de un convenio con un proveedor o contratista.
Si no se logró celebrar este convenio, entonces el recurso no lo logramos comprometer, entonces en los primeros 15 días naturales del ejercicio siguiente, o sea, del 2022, habrá que reintegrar estos recursos a la TESOFE. Ahora, nos pusimos las pilas y sí logramos comprometer los recursos al 31 de diciembre del 2021. En este caso, tendríamos el primer trimestre, los primeros 3 meses del siguiente ejercicio, para devengar, ejercer y pagar los recursos. Y entonces tendríamos, si no lo logramos hacer, si no logramos pagar los recursos, los que no se hubieran logrado devengar, ejercer y pagar, habría que devolverse a la tesorería de la Federación a más tardar 15 días naturales posteriores, que como la línea de tiempo se marca, sería el 15 de abril del 2022. Y hay otro supuesto que tiene que ver con los recursos que vienen de aportaciones federales, pero que tienen un calendario de ejecución específico. Aquí, pues, tendríamos para comprometer, devengar, ejercer y pagar el último mes del calendario de ejecución. Y si no lográramos hacerlo, entonces habrá que devolver los recursos 15 días posteriores a la tesorería de la Federación. Entonces aquí, pues, ¿cuál es el consejo? Pues que todos procuremos comprometer los recursos, porque finalmente los recursos de aportaciones federales, que son los que más peso tienen en los municipios, que se derivan tanto del FAISM como el Fortamur, pues tienen un destino específico muy importante para combate a la pobreza y para mejora de la infraestructura municipal. Entonces, ¿qué mejor que lograr comprometer los recursos y poder sacar el beneficio de estos recursos financieros para los ciudadanos? Y solamente se requiere, pues, una buena administración de los recursos para entonces poder lograr ejercerlos a su totalidad y conforme lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, bueno, estas son las reglas, algunas de las reglas fiscales que están marcadas y que consideramos importantes comentárselas, particularmente en este momento que nos encontramos en la entrega-recepción de muchas administraciones municipales, y también para que logremos una administración de los recursos logrando ese equilibrio fiscal del que les estuve platicando a lo largo de esta conferencia. Entonces, sin más, pues les dejo mis datos y mi correo electrónico por si llegaran a tener alguna duda posteriormente, y nos ponemos a sus órdenes, tanto yo como todo el instituto. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero Nacho. Muchas gracias, Esmeralda. Sin lugar a dudas que tu presentación ha sido muy clara y contundente en cuanto a lo que quieres transmitir. Sin lugar a dudas, este tema es muy importante y es muy, muy bueno que pues hayan tomado nota sobre estos elementos, porque pues estas reglas de balance pues aplican para todos los municipios. Entonces es muy importante que se puedan conocer. Muchas gracias. Y pues nuevamente un aplauso para ti. A continuación, le vamos a dar la palabra a mi compañera Paola Andrade para que lea algunas preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, maestro Bonilla. Y también muchas gracias a la maestra Esmeralda, extraordinaria participación, precisa y muy bien explicada, y sobre todo es un tema muy importante para todos nuestros municipios. Muchas gracias y muchas felicidades. Ahora bien, voy a comenzar dando lectura a los comentarios que nos han hecho llegar a través de este chat, y también recordarles que si quieren seguir participando, pues les pedimos que soliciten la palabra a través del botón de reacciones que se encuentra abajo en la pantalla. Y ahora sí, bueno, voy con el comentario de Armando, que nos comenta: si no hay disciplina financiera, deriva en crisis fiscal y exceso en el gasto. Arturo de la Isla nos comenta: si no hay disciplina financiera, no hay políticas públicas que ejecutar ni municipios que administrar. Igualmente, Arturo de la Isla nos comenta que cada quien labre la cruz en la que se ha de acostar en los municipios de Coahuila,
Desde agosto y septiembre se inicia con los procesos de entrega y recepción. Igual Arturo de la Isla nos comenta, en el caso de los municipios de Coahuila, bueno, esta es una pregunta para la maestra Esmeralda, que nos comenta, en el caso de los municipios de Coahuila, aunque quiera el cabildo, no pueden solicitar crédito para deuda, ya que concluyen su encargo el próximo 31 de diciembre. Sí, perdón, estaba abriendo mi micrófono. Sí, efectivamente, bueno, al menos en deuda a corto plazo, sí existe una limitante de que hay que liquidar y que no se pueden contratar más financiamientos a corto plazo al cierre de las administraciones. Entonces, sí, esa es una limitante importante que presentan los municipios, y otro tiene que ver pues con el techo de financiamiento neto. Habría que analizar cuál es el techo de financiamiento neto con el que cuentan los municipios de Coahuila para ver el refinanciamiento, pero los cierres y administración definitivamente este concepto se complica aún más. Entonces lo recomendable sería que más bien tratemos de cerrar nuestras administraciones y dejemos el tema de contrataciones de nuevos endeudamientos para los que vienen, en mi punto de vista. Muchas gracias. También Esmeralda Cima nos pregunta, ¿el porcentaje de endeudamiento 15 y 5% en base a qué se determina? Tu micrófono. Sí, es que me decía que cancelar el silencio. Sí, en eso que hablaba del 15% y del 5%, tiene que ver con el techo de financiamiento neto, que es un componente del balance. Entonces, si nosotros nos encontramos con un techo de financiamiento neto, con un nivel de endeudamiento sostenible, entonces vamos a tener un techo de financiamiento neto del 15% sobre los ingresos de libre disposición. Esto no me metí mucho porque Nacho lo va a ver en su presentación. En caso de que se trate de que tengamos un nivel de endeudamiento en observación, o sea, lo que llamamos coloquialmente semáforo amarillo, entonces estaríamos hablando de que nuestro techo de financiamiento neto sería del 5% de los ingresos de libre disposición. En caso de que nuestro endeudamiento fuera semáforo rojo, que es en observación, entonces ahí sí tendríamos un 0% de techo de financiamiento neto. Es decir, no podríamos crecer nuestro rubro, nuestro concepto de financiamiento neto dentro del balance presupuestario de recursos disponibles. Entonces, sí nos está estableciendo, hay un límite en el endeudamiento al momento de que nos encontramos en un semáforo, sobre todo rojo o amarillo, porque nos limita mucho en términos generales cuál será nuestro techo de financiamiento neto sobre los ingresos de libre disposición. A eso me refería con el 15, 5 y 0%. Muchas gracias. También tenemos un comentario de Ruth Ayala, que, bueno, de hecho pidió la palabra, pero primero voy a leer su comentario y ahorita para que comentarle con Si me escuchas, gracias por esa extraordinaria capacitación que nos están dando. Y algo que sí me ha llamado muchísimo la atención es en el sentido de que como es el Estado mexicano se hizo un compromiso de cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para acabar con la pobreza, con las desigualdades sociales y procurar el bienestar social. ¿Y qué ha pasado? Si bien es cierto, tanto el Plan Nacional, el Plan Estatal y el Plan Municipal de Desarrollo están alineados entre sí, lo cual es una obligación, y hacen referencia
a los objetivos de la Agenda 2030. Pero ¿qué pasa? Que al final del día, cuando se presenta el presupuesto de ingresos y ahora sí que se despliega por ramas o por cuentas, nunca están etiquetados, no se refleja el cumplimiento de los objetivos 2030 y tenemos el área de desarrollo social, ayuda a grupos vulnerables, a grupos de educación, pero son acciones propias que siempre han venido haciendo las diferentes entidades de gobierno, municipio, estado y federación. En la federación, en el presupuesto de ingresos, si mal no recuerdo, es en el ramo 23, donde estará ahora en los programas de bienestar social, que anteriormente era el 33. Pero yo no veo, o hasta ahorita, dónde están etiquetados que son de la Agenda 2030. Entonces, cuando queremos hacer una evaluación y queremos presentar resultados, pues súmate desarrollo social, súmate educación, etcétera. Y ahí están los resultados, y es a nivel federal, estatal y municipal. Y yo pienso que es un error. Si tenemos una obligación como es como Estado mexicano, debemos estar en posibilidad de rendir una información bajo la transparencia y la certeza. Y mientras no tengamos una modificación para que eso se vea reflejado en el presupuesto de ingresos, pues creo que realmente no podemos contar ni decir qué es lo que está haciendo México al cumplimentar los objetivos de la Agenda 2030. Gracias por su tiempo. Paola. Sí, nuestro coordinador quería hacer un comentario. Gracias, si ustedes me permiten, que no quería intervenir, pero está muy interesante. Primero, felicitar a Esmeralda, agradecerte muchísimo, Esmeralda, de verdad, como siempre, aprendemos cada ocasión de ti. Agradecer a todas y todos las y los compañeros y particularmente su comentario y brindarle mi personal punto de vista al respecto, que espero que abone. Fíjese que hemos comentado mucho aquí en INAFED, vamos hace casi 2 años, 8 meses cuando comenzamos, el gran programa de la Agenda 2030, que es el mayor compromiso internacional que tiene México. Punto. O sea, es relevantísimo. Y usted sabe, doña Ruth, y ustedes, amigas y amigos, que lo llevó eso muy bien, extraordinariamente bien llevado, una oficina en la Presidencia de la República, y ahí trabajamos mucho nosotros con ellos, pero mucho, cada semana, haciendo acciones presenciales, ahora desde la pandemia acciones virtuales, pero volveremos a lo presencial con todos los cuidados. Y hace ya a lo mejor 6 meses, si la memoria está bien en mi parte, la oficina de Agenda 2030 está en Secretaría de Economía con otro gran colega, con quien también ya habíamos trabajado otros asuntos nosotros en INAFED, eso fue una muy grata coincidencia para nosotros, y seguimos trabajando. Y también hay otra dirección muy importante en la Cancillería que coadyuva y lleva también la Agenda 2030, aunque la oficina central está en la Secretaría de Economía. Habiendo dicho eso, doña Ruth, mi punto de vista es el siguiente. La Agenda 2030 es fundamental y, repito, es el mayor compromiso internacional de nuestro país y tenemos todas y todos que continuar haciendo un esfuerzo para cumplirlo. Máxime ahora que nos hemos dado cuenta de lo que sabíamos hace 30 años, lo sabíamos por los científicos, que el cambio climático es el mayor reto de nuestro tiempo y que realmente nos está retando de una forma extraordinaria y está causando afectaciones tremendas en todo el mundo. Hablábamos antes de comenzar la sesión, unos minutos antes de que ustedes ingresaran, con Esmeralda, con José Luis, que están en la bellísima ciudad de Guadalajara, pues de unas lluvias intensas y realmente devastadoras. La muy importante ciudad de Zapopan hace unos cuantos días, donde quedaron enterrados coches en zonas humildes del lodo. Y es una cosa que da mucha tristeza y mucha preocupación ver. Pero está pasando en todo el mundo. Y ese es uno de los efectos, ¿no?, del cambio climático.
que además se anunció hace 50 años el cambio climático, pero hace 30 se está tratando de que las sociedades, no solo los gobiernos, las sociedades participen para poder mitigar ese asunto, ese proyecto, ese problema tan grande. Y termino con esto. La Agenda 2030, en mi muy particular opinión, tendría que darle problema y prioridad a otro problema inmenso que tiene el mundo, que es la inequidad y que es uno de los ejes centrales del gobierno de México, el gobierno al que represento a toda honra y en el que está trabajando todo el equipo de INAFED para ustedes. La inequidad, porque la filosofía de la Agenda 2030 comienza con el hambre, y aunque el hambre es un problema gravísimo, no es, y eso no lo dice su servidor, acudan a los especialistas y usted, estoy seguro que es una mujer muy preparada, es la inequidad. Es decir, que una pequeña parte de las sociedades concentren una gran parte de la riqueza. Eso no debe de ser así. Debe de haber una oportunidad para la mayoría de las personas y cauces y movilidad social e inclusión, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nuestras compañeras y compañeros de nuestros municipios, comenzando por las y los presidentes municipales y todos los equipos, porque todas y todos son importantes, desde el más humilde trabajador del municipio, nos preguntan, ¿cómo hago para contribuir a la Agenda 2030? Y nuestra respuesta es muy sencilla. Haz lo que tienes que hacerle, hazlo bien, hazlo en tiempo y forma, y con eso contribuirás a la Agenda 2030. Porque hemos sostenido aquí en INAFED hace 2 años y 8 meses que lamentablemente nuestros gobiernos locales, nuestros ayuntamientos, muchas veces se desvían del cometido central que se les tiene establecido bajo el marco constitucional, parte del cual es uno de los preceptos claves es disciplina financiera. Cuando yo escuchaba a Esmeralda, que he tenido la oportunidad de escucharla muchas veces sobre nómina o capítulo 1000, y estoy pensando en los muchos casos que a mi escritorio han llegado, de veras que rompen con ese precepto, o las realidades, porque he visitado muchos municipios, he tenido ese gran privilegio de visitar a muchos de nuestros municipios en todo el país, y veo que eso se rompe, o con nuestra propia guía consultiva, doña Ruth, que es un instrumento técnico al que hemos tenido casi 1000 municipios adscritos, firmados por acuerdos de Cabildo, nos damos cuenta que en el capítulo 1000 todo el mundo rompe eso, ¿no? O cuando muchas veces, repito, a mí me han pedido formalmente, primero a nivel de diálogo y después me dan un oficio, presidentes y presidentes, que si les ayudamos para mitigar eso no nos toca a nosotros, a la federación, le toca a la autoridad municipal, porque es la responsabilidad y fue la responsabilidad municipal de quien haya sido en la administración para manejar bien ese siempre escaso recurso. Entonces, yo creo que sería interesante sin duda analizar lo que usted propone para tratar de vincular la visión filosófica, porque al final es una visión filosófica la de la Agenda 2030, porque es tan amplia que termina en lo filosófico. Sería interesante ver cómo se pudiera empatar con la normativa de operación para nuestros municipios, pero más allá de eso, doña Ruth, y este es mi comentario, si los municipios hacen, nuestros municipios, lo que tienen que hacer y lo hacen bien, van a contribuir a la Agenda 2030, van a contribuir a hacer bien el trabajo al que han sido llamados y por el que lucharon las autoridades municipales, porque se gana en un proceso de elección, que ahorita van a ingresar 1923 nuevas presidentes y presidentes municipales, y nos dejaríamos de seguir haciendo legislaciones que muchas veces están ahí y que no se cumplen. En otras palabras, tendríamos un sentido práctico para hacer lo que tenemos encargado y cumplir, y en eso satisfacer las demandas de la población y además incrementar el nivel de vida de la población. Finalmente, nosotros en un mes vamos a tenemos 4 meses trabajando en ello, un manual que vamos a difundir en todo el país, va a estar en línea y vamos a tener algunos ejemplares impresos para darle a todos los municipios un manual de servicios públicos municipales, porque aunque han habido algunos esfuerzos similares en el pasado, en realidad el enfoque que han tenido no ha sido el adecuado, en mi opinión,
Y el enfoque del manual que estamos haciendo, que lo está haciendo el equipo de INAFED en casa, para ustedes, para todos los municipios, es un sentido práctico, un sentido de entender las atribuciones del 115 constitucional. Hemos consensado y hablado con todas las dependencias del Ejecutivo Federal que tienen que ver con esas temáticas. Hemos empatado con las normas oficiales mexicanas que deberían de considerarse en cada precepto. Y repito, la invitación va a ser tratar juntos, federación, estados, porque los estados son clave. Aquí no hay que perder, muchas veces se pierde de vista a las entidades federativas, son fundamentales en este trabajo para que los municipios puedan hacer una mejor tarea. Y ahora que entra el 80% de nuevas autoridades, ojalá les ayudemos a que tengan ese enfoque más práctico, más realista, más atingente, y por ello con un mejor servicio para sus ciudadanas y ciudadanos. Muchas gracias. Me extendí un poquito, pero sí me motivó mucho a usted a compartirle esto. Y estamos aquí a la orden. Qué bueno que nos acompaña. Haremos pronto, de hecho, en próximos días tenemos una sesión nada menos que de 20:30. Ojalá nos acompañe usted. Te pido, Claudia, que le mandes a doña Ruth ahorita o lo pongas aquí en el chat para todas y todos, cuándo es la sesión con Semarnat y con Oficina 2030 de Economía. O sea, van a estar Secretaría de Economía y Semarnat hablando de 2030 aquí, en esta sala, en esta pantalla para ustedes, en próximos días. Muchas gracias. Y adelante, Paola, por favor. Gracias, doña Ruth. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, coordinador. También tenemos un comentario de Claudia Vaca, que nos comenta: como todas las actividades de la vida, tener una adecuada disciplina mejora la calidad de los resultados. Por lo presentado el día de hoy, en la ley de disciplina financiera va por muy buen camino. Una noticia genial para todos los ciudadanos quienes poco confían en la adecuada administración del recurso público. Muchas gracias por sus aportaciones. Dansmon, vía Facebook, nos comenta: saludos desde Coatepec, Veracruz. Una pregunta: ¿qué sucede en el caso de los recursos federales no ejercidos antes del 31 de diciembre de 2021 para ser reintegrados a la TESOFE por ser cierre de administración? ¿Los podemos devolver el 31 de diciembre o lo dejamos como un pendiente para la siguiente administración? Es una pregunta para la maestra Esmeralda. Sí. El cierre de la administración es en diciembre, a lo que entendí, sería como el 31 de diciembre. Todavía tienen para devolverlos los primeros 15 días. Yo más bien lo que les diría es que no los devuelvan, más bien que traten de comprometerlos para que entonces la siguiente administración sea la que siga con el proceso y pueda utilizar estos recursos para bien de la comunidad. Esa sería mi sugerencia. Si la intención es devolverlos, pues entonces igual sí podrían dejárselo a la siguiente administración o lo podrían hacer ellos mismos. Pero yo lo que les diría es, mejor todavía nos quedan, estamos a julio, todavía nos quedan 5 meses. Yo trataría de comprometer esos recursos porque finalmente, como les comentaba, pues tienen un destino específico que es muy importante, infraestructura social, etcétera, electrificación. Yo trataría de comprometerlos en este periodo para dejárselos ya que los terminen de ejercer en la siguiente administración. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Gabriel Sánchez, que nos menciona: ¿la disciplina financiera también se puede aplicar o sujetar conforme al grado de riesgo laboral de los servidores públicos? Riesgo laboral, bueno, el riesgo laboral lo entendería yo como la parte del despido de empleados, que quiero yo suponer en ese caso. Bueno, el tema de los laudos, como les comenté en la exposición, ese sale del monto global de asignación, o sea, dentro de ese 3% que les comentaba, 4 o 5 de crecimiento real, el tema de laudos, esa parte no se considera como parte del monto de asignación global. Sin embargo, pues si no llega o no deja de ser un problema para las administraciones venideras, como bien comentaba Rafa, ahorita en este momento de que contamos con recursos escasos, hay que tratar de hacer las cosas bien para no poner en riesgo las finanzas públicas del ente público, ¿no? Hay algunos casos que ahí comentábamos con mi jefe antes de que yo expusiera,
de laudos laborales increíbles, que inclusive son hasta del 25% de los ingresos del municipio. Y eso sí llega a poner en riesgo las finanzas públicas sanas municipales. Entonces sí tenemos que tener especial cuidado en este proceso de entrega-recepción para hacer las cosas bien, para hacer las cosas en forma, para apoyarnos en nuestros abogados, y a pesar de que este monto no esté dentro del monto global de que les comenté que tiene un límite, sí considerarlo para no caer en unas cargas en laudos que lleguen a poner en riesgo las finanzas públicas del municipio. Muchas gracias. Y antes de pasar al siguiente tema, nos gustaría escuchar el comentario de Arturo de la Isla, quien estuvo muy activo en los comentarios. No sé si que levante la mano para poder darle la voz. Saludos, ¿sí me escuchan? Muy buenas tardes, les agradezco la invitación a la INAFET y también a la licenciada Esmeralda, que nos comparte su conocimiento como expositora en esta sesión de Diplomado de Hacienda Pública. Es muy importante para los municipios, en particular los que concluyen en próximos meses su administración, en tener finanzas sanas. Lo que hicimos o dejamos de hacer durante nuestro periodo gubernamental, pues ya la ciudadanía decidió su preferencia, pero también tenemos obligaciones legales y fiscales que cumplir. En ese sentido, parte de esto es la disciplina financiera. Estoy de acuerdo con la licenciada Ruth, en el sentido que hay que involucrar todos los temas que hagan coyuntura en bien de nuestra sociedad, y parte de ello la Agenda 2030 y otros parámetros. O sea, aquí la cuestión es dejar la casa de todos ordenada, porque cuidar nuestro periodo como funcionarios públicos, pero tenemos también el que hacer concluyendo nuestro periodo, y podemos ser llamados a cuentas, y parte de esto es la cuestión financiera, la cuestión hacendaria. Así que funcionarios públicos, a que seamos serios, que dejemos las cosas bien, porque al final somos ciudadanía y vamos a exigir, tanto a los que salimos como a los que entran, a que las cosas se hagan con seriedad y con calidad. Gracias por la invitación y estoy a la orden. Muchísimas gracias, Arturo, por su comentario. Ahora sí, vamos a seguir con el siguiente tema de esta sesión, que es con el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional de aquí del INAFET. El tema es la deuda pública, el registro público único y el sistema de alertas. Adelante. Muchas gracias, Paola. Nuevamente, buenas tardes a todos. Efectivamente, tenemos otro tema pendiente. Pues ya vamos un poquito retrasados, ¿verdad? En cuanto a tiempo, pero pues no ha sido en balde, ha sido muy importante todo lo que se ha visto ahorita. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo. Para ello, bueno, vamos a presentar este segundo tema, que es el de deuda pública, ¿de acuerdo? Este tema, pues también es de suma importancia en este marco de la disciplina financiera, porque pues la deuda pública, como nosotros sabemos, ha sido un tema muy importante y muy delicado en el país en todos los ámbitos de gobierno por lo que ha representado, ¿verdad? A la vez que ha sido una ayuda muy importante para poder llevar a cabo acciones en materia de infraestructura. También en algunas ocasiones no se ha manejado de la manera más idónea que se quisiera, ¿verdad? Que, bueno, a final de cuentas todo ello derivó en la creación de la Ley de Disciplina Financiera y su publicación en 2016, ¿verdad? Entonces, a partir de la publicación de esta ley, pues ya se establecen diversas disposiciones para saber de manera muy específica en qué situaciones se puede contratar deuda y bajo qué condiciones, que es precisamente lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, el tema lo dividimos en tres partes, que es contratación de deuda, registro público único y sistema de alertas de la Secretaría
de Hacienda, ¿verdad? Bueno, el objetivo es dar a conocer los principios y disposiciones que la ley determina en materia de contratación de deuda pública. Ya lo veíamos hace rato con nuestra compañera Esmeralda, ¿verdad? Más o menos, ¿cuál ha sido el comportamiento de la deuda municipal en los últimos años, verdad? Aquí lo acotamos un poquito más porque con nuestra compañera lo vimos desde varios años atrás, con el objetivo de ver cómo hay esa diferencia entre cómo estaba la situación de la deuda previo a la publicación de la Ley de Disciplina Financiera y cómo está ahora la deuda ya una vez que está publicada y que está vigente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que en este caso, que es de 2016 a 2019, hemos visto cómo ha habido una disminución de manera constante en el saldo total de la deuda municipal. Que esto pues se atribuye precisamente a la publicación de la Ley de Disciplina Financiera, porque pues ahí nos establece estas restricciones y este marco general, ¿verdad? Bajo los cuales se va a contratar deuda. En términos generales, lo que vemos, pues, es que efectivamente ha habido una disminución en ese saldo, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que bueno, ahora los municipios, por una parte, son más responsables en cómo usan la deuda, pero también son más responsables al momento de contratar deuda, ¿verdad? Porque pues ahora existen diversos candados que acotan lo que los municipios pueden hacer al respecto, ¿verdad? Y que ahorita lo veremos, ¿verdad? Para empezar, vamos a señalar qué es un financiamiento. Un financiamiento es la contratación de un crédito, empréstito o préstamo, de la suscripción de emisiones de título de crédito, cualquier otro documento pagadero a plazo, para la adquisición de bienes, así como para la contratación de obras y servicios cuyo pago se pacte a plazos, los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y la celebración de actos análogos a los anteriores, ¿verdad? Entonces, vemos que los financiamientos pueden tomar diversas formas, ¿verdad? Pueden ser a manera de créditos, a manera de empréstitos, a manera de préstamos, que cada uno tiene sus propias características, ¿verdad? Y bueno, en términos generales, vamos a identificar los principales tipos de financiamientos o de obligaciones, ¿verdad? Que son créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados, contratación de asociaciones público-privadas, etcétera, ¿verdad? En donde nosotros pues estamos identificando que hay una diversidad de mecanismos que permiten a el gobierno municipal el poder financiar sus actividades en el mediano o en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros podamos identificar esto porque a los gobiernos municipales pues les abre el panorama sobre los distintos tipos de financiamiento que existen, ¿verdad? En todo caso, la ley de disciplina financiera pues es muy específica, indicando que todos estos tipos de financiamientos o de obligaciones están contemplados en este marco regulatorio. Y por lo mismo, pues los municipios deben de tomarlo en cuenta al momento de contratar o emitir alguno de estos instrumentos de financiamiento. ¿De acuerdo? También nos establece algunas los momentos o las situaciones en las cuales no se puede contratar un financiamiento con los entes públicos. De manera muy específica nos dice que no se puede contratar un financiamiento cuando se deban de pagar en moneda extranjera. Eso en primer término, pues ahí está de manera muy clara, ¿verdad? También nos dice que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales no pueden contratar financiamientos con gobiernos de otras naciones, ¿verdad? Y por último, también nos dice que no se pueden contratar financiamientos con sociedades o particulares extranjeros, ¿verdad? Esto porque ya sabemos que pues existe una soberanía a nivel nacional, ¿verdad? En donde el gobierno federal es el que puede hacer este tipo de operaciones, pero los gobiernos estatales y los gobiernos municipales no, respetando esta soberanía, ¿verdad? Además, dentro del financiamiento, nosotros vamos a identificar dos momentos importantes. Uno que es el financiamiento a corto plazo y otro que es a largo plazo. En el corto plazo estamos hablando de que se va a contratar deuda en plazos menores a 12 meses y que está destinado específicamente a necesidades de liquidez, ¿verdad? Entonces, esa es la principal característica de la contratación de corto plazo, ¿verdad? Dinero que nosotros necesitamos para que el municipio pueda operar de manera normal, ¿verdad? Y que vamos a estar comprometidos
a que esta deuda pues se va a regresar en ese plazo, en menos de 12 meses, ¿verdad? Y por la otra parte está la deuda de largo plazo, que nos dice que es la deuda contratada a plazos mayores a 12 meses y que está destinada a inversiones públicas productivas, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia con respecto a la deuda de corto plazo, ¿verdad? En este caso, está destinada fundamentalmente a la contratación de inversiones públicas productivas, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a señalar las principales características de estos dos tipos de deuda, ¿verdad? Empezando primero por la deuda de corto plazo. La deuda de corto plazo, decíamos que es aquella que se contrata a plazos menores o igual a un año y que se destina a cubrir necesidades de liquidez. Y es muy importante señalar que en este caso no se requiere de autorización del Congreso local, a diferencia de la deuda de largo plazo, que sí requiere autorización del Congreso local, ¿verdad? Pero siempre y cuando en el corto plazo se cumplan con determinadas condiciones, ¿verdad? Como cuáles, que el saldo insoluto del total del monto principal no exceda el 6% de los ingresos aprobados en su ley de ingresos, ¿verdad? Esa es la primera condición. La segunda, que se paguen en su totalidad a más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno de la administración correspondiente, ¿verdad? Que ahorita, como sabemos, pues muchos gobiernos municipales ya están en esa transición. Entonces, muchos de ellos en este momento ya no pueden hacer contratación de deuda de corto plazo, ¿verdad? Que sean quirografarias, que estén inscritas en el registro público único, perdón, y que se contraten bajo las mejores condiciones de mercado, ¿verdad? Entonces, para poder cumplir con esta última condición, es necesario que las solicitudes de financiamiento se envíen a por lo menos 2 instituciones financieras, ¿verdad? En el caso del corto plazo, para que se pueda tener una comparación entre 2 ofertas diferentes, ya que a partir de ahí se pueda identificar cuál es la que ofrece las mejores condiciones financieras, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, se debe de obtener, a partir de estas 2 propuestas, obtener al menos una oferta irrevocable. También este punto es muy importante, ¿verdad? En el caso de que no se obtenga al menos una oferta irrevocable, pues entonces se tendrá que hacer nuevamente las solicitudes de financiamiento. Muy importante considerar, ¿verdad? Que estas solicitudes de financiamiento pues deben estar en los mismos términos para que estas puedan ser comparables. Y que de esa forma pues se pueda saber cuál es la que ofrece las mejores condiciones, ¿verdad? Por su parte, el financiamiento a largo plazo son aquellos compromisos de pago que han sido contratados a un plazo mayor, a un año, y que decíamos que se destinan principalmente a inversiones públicas productivas, ¿verdad? Que esto es principalmente infraestructura o aquellas obras o acciones que estén relacionadas con la infraestructura, ¿verdad? Para tal efecto, decíamos, a diferencia de la deuda de corto plazo, en este caso se requiere de la aprobación de la legislatura local con por lo menos 2/3 de la aprobación de esta legislatura, ¿verdad? Para que de esa forma la legislatura pueda analizar las condiciones bajo las cuales se está haciendo la solicitud de financiamiento y se pueda determinar entonces la capacidad de pago del gobierno municipal. Entonces, para ello va a ser un análisis de las finanzas públicas para saber exactamente cuál es esa capacidad de pago y a partir de ahí que se pueda determinar si es viable o no es viable esta solicitud de financiamiento, ¿verdad? Y bueno, también muy importante señalar que los financiamientos a largo plazo se pueden aplicar tanto para refinanciamientos como para reestructuras, ¿verdad? Esto es que se busque obtener las mejores condiciones de financiamiento sobre los pasivos ya adquiridos, ¿verdad? Y que de esa forma pues se pueda contar con mejores condiciones para poder liquidarlos, ¿verdad? Y en este caso no se requiere de la aprobación de la legislatura local siempre y cuando existan algunas condiciones, ¿verdad? Que se cumpla con condiciones básicas como es que exista una mejora en la tasa de interés, ¿verdad? Ese elemento es muy importante. Otro también que no se incremente el saldo insoluto y otro más
es que no se amplíe el plazo de vencimiento original, ¿verdad? Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, no va a ser necesario que se obtenga una aprobación de la legislatura local, ¿de acuerdo? También financiamiento de largo plazo aplican asociaciones público-privadas para la contratación de servicios cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva, ¿verdad? Entonces, estas son las tres situaciones básicas bajo las cuales se puede obtener financiamiento de largo plazo. Y bueno, hay otra situación que es la atención de emergencias sanitarias y desastres naturales para poder atender estas situaciones particulares. Y bueno, hay algunas excepciones en cuanto al balance presupuestario que ya nos señaló nuestra compañera Esmeralda hace rato, ¿verdad? Luego, en el caso de la contratación de estos financiamientos, es decir, de los de largo plazo, también se establecen algunas condiciones básicas para que se puedan llevar a cabo, ¿verdad? Decíamos que debe de ser un proceso competitivo y este proceso competitivo va a estar condicionado por el monto de del financiamiento que se pretenda contratar, ¿verdad? En donde va a ser, en el caso de que sea superior a los 10 millones, de UDIs, se requiere de invitar por lo menos a 5 diferentes instituciones financieras, en donde se debe de obtener por lo menos 2 ofertas irrevocables, ¿verdad? Y en el caso en el que sean menores a 10 millones de UDIs, ahí se debe de invitar por lo menos a 2 diferentes instituciones financieras, en donde se pueda obtener por lo menos una oferta irrevocable, ¿de acuerdo? Y lo mismo, aquí deben de estar las solicitudes de financiamiento en los mismos términos, ¿verdad? Es decir, en cuanto al monto, el plazo, los pagos que se deben de realizar, todo ello debe estar en las mismas condiciones para que se puedan comparar y a partir de ahí se pueda obtener la tasa efectiva de financiamiento que va a ser una medida que nos va a dar a nosotros todos esos pagos en valor presente y que nos va a permitir a nosotros el poder hacer y para que a partir de ahí se pueda determinar entonces cuál es la mejor opción de financiamiento, ¿verdad? En la página de la Secretaría de Hacienda existe un simulador que nos permite a nosotros determinar cuáles de esas distintas ofertas nos ofrece las mejores condiciones. Ahí nosotros le metemos el distinto tipo de información que nos va solicitando y a partir de ahí ya nos arroja un determinado resultado que pues como simulador simplemente es orientativo, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar cuál sería la mejor opción, pero que sí nos sirve perfectamente para poder comparar las distintas ofertas, para poder saber nosotros cuál ofrece las mejores condiciones de mercado, ¿verdad? Y que entonces a partir de ahí ya no financiamiento, ¿verdad? Otro tema importante es el de la deuda estatal garantizada, ¿verdad? Que lo que busca es que tanto gobiernos estatales como gobiernos municipales puedan tener una garantía del gobierno federal. Es decir, que la contratación de deuda pueda ser más barata, ¿verdad? Reflejado en la tasa de interés que se pague, porque existe esa garantía del gobierno federal de decir, bueno, yo te respaldo con determinado porcentaje sobre ese financiamiento, ¿verdad? Para que a partir de ahí, entonces, el gobierno municipal, en caso de que esté interesado, pueda solicitar esta deuda estatal garantizada previa firma de convenio y que a partir de ahí, entonces, se pueda disponer de esta garantía que va a estar afectando las participaciones que le corresponden. Y este porcentaje de garantía de la deuda estatal, pues, va variando de año con año, partiendo en el primer año de 25% hasta el cuarto año el 100%, ¿verdad? Luego, hay otro tema muy importante que es el del sistema de alertas. El sistema de alertas es un sistema que mide el nivel de endeudamiento de los gobiernos municipales a partir de la contratación de financiamientos y obligaciones que estén inscritos en el registro público único, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el registro. Lo que se busca con este sistema de alertas, pues es saber cuál es el techo de financiamiento sobre los ingresos de libre disposición que tienen los gobiernos municipales según se ubiquen en este nivel de endeudamiento, ¿verdad? Para ello, bueno, en el registro público único se va a
descargar toda la información referente a los financiamientos para que a partir de ahí la Secretaría de Hacienda pueda hacer esos cálculos y entonces pueda determinar en qué nivel de semáforo se encuentra el municipio respectivo, ¿verdad? Aquí, muy importante considerar que los indicadores que se requieren para poder calcular este nivel de endeudamiento son, primero, el de la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, ¿verdad? En donde vamos a nosotros a identificar cuál es ese monto total de deuda pública que tiene el gobierno municipal, ¿verdad? El otro es el servicio de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, también para poder determinar esa capacidad de pago, ¿verdad? Y el tercer indicador es el de obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales, ¿verdad? También para que nosotros podamos saber en ese corto plazo cuál es esa capacidad de pago que tiene el gobierno municipal, ¿verdad? De estos tres indicadores, el que más peso tiene es el primero, el de la deuda pública. Entonces, a partir de la distinta información que se vaya descargando en este sistema, se va a poder determinar cuál es ese nivel de techo de financiamiento, ¿verdad? Para identificar si está en verde, en amarillo o en rojo, ¿no? Como se le conoce coloquialmente, pero es un nivel de endeudamiento sostenible cuando sale bien en estos indicadores y entonces a partir de este resultado se dice que el municipio puede tener un techo de financiamiento sobre sus ingresos de libre disposición de hasta el 15%, ¿de acuerdo? El siguiente nivel es en observación, que va a salir en amarillo. Entonces, ahí el gobierno municipal puede tener un techo de financiamiento de hasta el 5%. Y cuando sale en elevado, pues bueno, entonces significa que va a tener un techo de financiamiento de 0%, ¿verdad? Muy importante considerar que en el caso del sistema de alertas, esta información se debe de estar alimentando en el registro público único de manera periódica, ¿verdad? Para que pueda el sistema pueda determinar esa calificación de manera semestral en el caso de los gobiernos municipales, ¿verdad? Entonces, para los gobiernos municipales se va a publicar la información referente al segundo y al cuarto trimestre de cada año. Entonces, así nosotros vamos a ir identificando cómo están los distintos gobiernos municipales según este semáforo, ¿verdad? Si nosotros entramos al sistema, vamos a poder identificar ahí que los gobiernos municipales ya cuentan con información referente al cuarto trimestre de 2020, ¿verdad? Para saber entonces cómo está, ¿verdad? Y en el caso de los gobiernos estatales, este semáforo se publica de manera trimestral, ¿verdad? Y ahí ya podemos encontrar nosotros en el sistema información referente al año 2021, ¿verdad? Entonces, muy importante que los gobiernos municipales puedan estar al corriente en alimentar este semáforo para que se pueda obtener esa información. En el caso en el que no se cuente con información disponible, así va a salir reflejado en el sistema. No se proporcionó información suficiente o no se proporcionó información y por lo mismo pues no cuenta con un semáforo, ¿verdad? Pero el problema con esto es que si el gobierno municipal vuelve a reincidir en esta situación, entonces en automático va a obtener un nivel de endeudamiento elevado, ¿verdad? Y eso significa que entonces no podrá adquirir financiamientos porque su techo de financiamiento está en cero, ¿verdad? Entonces, muy importante que se pueda considerar este semáforo para que se pueda alimentar con la información que se requiere de manera periódica y de esa forma, pues que se pueda ver reflejado en este semáforo, ¿verdad? Para obtener el semáforo, pues existen muchas situaciones, ¿verdad? Decíamos que hay 3 indicadores y bueno, con base en estos indicadores nosotros vamos a obtener un semáforo específico, ¿verdad? Desde el sostenible que va con estos indicadores en bajo, 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 hasta el elevado, ¿verdad? En donde vamos a salir alto en todo. Y que a partir de la combinación de estos resultados, entonces a nosotros nos va a dar ese semáforo, ¿verdad? Para poder identificar si estamos en un nivel sostenible, en un nivel elevado o en un nivel en observación, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros salgamos en estos. Remarcando que el mayor peso va a recaer en la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, ¿verdad? Luego, el otro tema importante es el del registro público único, ¿verdad?
un mecanismo que lo que busca es abonar a la transparencia en lo referente a los financiamientos y obligaciones contratados por los entes públicos, ¿verdad? Para que de esa forma se pueda saber qué es lo que están contratando, con quién lo están contratando y qué montos están contratando, ¿verdad? En términos generales, este es el registro público único y para ello es muy importante que todos aquellos municipios que cuenten o que vayan a contar con algún financiamiento se den de alta en el sistema del registro público único, ¿verdad? Para que de esa forma entonces esté en condiciones de poder cargar la información que se requiere en este sistema, ¿verdad? Aquí lo que se va a hacer con este sistema es inscribir fechas de registro, montos, nombres de institución, de la institución financiera, mecanismos y garantías de pago, ¿verdad? Todo lo referente, entonces, a esos financiamientos y obligaciones que se estén contratando, ¿verdad? Es requisito que cada uno de esos financiamientos se va a decir que no está dentro del registro público único. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros en primer término nos demos de alta. Para ello se requiere de una carta de aceptación que debe de contar con la autorización del cabildo, ¿verdad? Y además, esta carta pues se debe de entregar a la Secretaría de Hacienda para que se pueda entonces notificar que pues se va a dar de alta a un municipio, ¿verdad? A partir de ahí, pues bueno, se va a determinar en esta carta quién es el enlace, el responsable de cargar la información en el registro público único, que debe ser el tesorero y que este a su vez debe de definir o poder establecer personas que le puedan apoyar en poder revisar la información que vaya cargándose y las notificaciones que vaya emitiendo el registro público único y que a partir de ahí entonces se pueda determinar esa información que debe de cargarse y se pueda contar con las notificaciones y con las constancias que se vayan emitiendo, ¿verdad? Entonces decíamos, una vez que se va a solicitar un financiamiento, una obligación, es importante que se determine la procedencia de la solicitud. Entonces, el registro público único, bueno, la Secretaría de Hacienda va a determinar esa procedencia y a partir de ahí, entonces, se va a emitir la constancia, siempre y cuando se cuente con toda la información, ¿verdad? Los trámites que se pueden llevar a cabo son registro de financiamientos y obligaciones, ¿verdad? En donde se van a registrar solicitudes de inscripción de todos aquellos financiamientos o obligaciones que tenga el gobierno municipal, solicitud de modificación de inscripciones, en el caso, por ejemplo, de que exista un refinanciamiento, una reestructura, pues bueno, aquí se debe de hacer en este módulo, y solicitud de cancelación de inscripciones también. En el caso de que se haya finiquitado algún adeudo, pues bueno, se puede hacer acá, o en el caso en el cual no se haya hecho disposición de un financiamiento, pues también se puede hacer en este módulo del registro público único, ¿verdad? Entonces, son los tres trámites fundamentales que se pueden llevar a cabo y también hay obligaciones en materia de transparencia que deben de estar en este registro público, ¿verdad? Que es actualización de información de financiamientos y obligaciones, actualización de información para el seguimiento del sistema de alertas y convenios. Es muy importante considerar aquí que el sistema de alertas, decíamos, nos arroja este valor siempre y cuando nosotros alimentemos la información que nos requiere en los tiempos que están establecidos, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros podamos establecer esto, ¿verdad? Y le decíamos, los convenios también en materia de deuda estatal garantizada, también aquí que se puedan establecer, ¿verdad? Y registrar toda la información correspondiente, así como la actualización de convenios de los entes públicos con endeudamiento elevado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tipos de operaciones que se pueden llevar a cabo en el registro público único. Muy importante que se puedan llevar a cabo en los tiempos que se establece
en los lineamientos del registro público único para que nosotros estemos en condiciones de poder tener las autorizaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, para tal efecto, primero se establece la solicitud, después la Secretaría de Hacienda va a revisar esta información para identificar que se cumple con todos los requisitos que están establecidos, con toda la información correspondiente y aparte con toda la información respectiva y toda la documentación que se requiere, ¿verdad? En caso de que se identifique que falta alguna documentación o información respectiva, se va a hacer una prevención y se va a tener determinado número de días para que el responsable, es decir, el tesorero, pueda identificar esta información y pueda abonar con la información que se está solicitando y que de esa forma entonces se pueda cumplir. A partir de ahí, entonces, el gobierno municipal entrega la información y documentación correspondiente y la Secretaría de Hacienda entonces ya estará en condiciones de proceder con la inscripción o el desechamiento de la solicitud, dependiendo, ¿verdad? Si el gobierno municipal no entregó esa información o esa documentación, o si la entregó, pero la entregó incompleta, pues entonces se desecharía, ¿verdad? En caso de que esté completa, entonces se procedería a la inscripción, ¿verdad? Existen plazos muy específicos para ello y muy importante que se puedan atender, ¿verdad? Para ello también se establece que el responsable del gobierno municipal debe de estar al pendiente de todas las notificaciones que lleguen. Si llega una notificación y el responsable no la revisó por cualquier situación, pues bueno, por ello no lo va a eximir de que haya existido una notificación. Entonces le puede hacer una revisión permanente del registro público único para que de esa forma se pueda atender todas las notificaciones que llegan al sistema, ¿de acuerdo? Y por último, señalar que existen un conjunto de responsabilidades y sanciones, ¿verdad? Que ya en el cuarto módulo se verán que el incumplimiento a lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera es es motivo, perdón, de sanción. Que existen diferentes tipos de responsabilidades, ¿verdad? Como puede ser responsabilidad política, responsabilidad penal, civil, administrativa, etcétera, ¿verdad? Y que a partir de estos tipos de responsabilidades es que se determinará cómo se va a hacer la indemnización correspondiente, ¿verdad? Que existen diferentes mecanismos y diferentes responsabilidades y por lo mismo es muy importante que nosotros podamos conocerlas para que a partir de ahí nosotros estemos en condiciones de poder tener la información suficiente como para no incurrir en estas responsabilidades, porque puede ir desde situaciones muy básicas hasta situaciones muy graves como puede ser la privación de la libertad, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos estar en condiciones de poder hacer, de tener conocimiento suficiente de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidades para que a partir de ahí nosotros podamos atender todas estas situaciones y que no incurramos en ninguna situación de estas, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, se los adelantamos, pero es tema del cuarto módulo que ya en su momento ya estaremos viendo de manera muy específica en qué consiste este tema, ¿verdad? Y bueno, para cerrar, nosotros decimos que la contratación de financiamientos es una opción para el desarrollo de proyectos municipales, ¿verdad? Entonces, verlo como eso, como una opción que existe en el mercado y que puede ser benéfico para el municipio, pero hay que ser responsables. Para ello hay que conocer a detalle todas las implicaciones en la contratación de deuda y que a partir de ahí nosotros cuando hagamos las solicitudes con distintas entidades financieras podamos hacer la comparación respectiva para determinar cuál es la mejor opción, ¿verdad? También decimos que el registro público único abona a la transparencia, perdón, en la emisión de deuda pública porque pues esto nos obliga a nosotros a poder estar reportando a todas aquellas situaciones que se den en materia de los financiamientos que estemos contratando o de las modificaciones que se lleguen a dar, ¿verdad? Y por último decimos que una estrategia de financiamiento requiere necesariamente de una estrategia de fortalecimiento de los ingresos propios, ¿verdad? Es decir, ver a la deuda como una alternativa que puede ser muy importante, muy benéfica para el municipio si se hace con responsabilidad, pero
que esto debe ir aparejado al fortalecimiento de los ingresos propios, ¿verdad? Para que en la medida de lo posible se vaya dependiendo menos de este tipo de mecanismos, a la vez que se pueda depender menos de las transferencias federales, ¿verdad? A final de cuentas, lo que se busca es que los gobiernos municipales puedan ser sólidos financieramente y que a partir de ahí pues estén en condiciones de poder atender las necesidades de sus municipios. Entonces, pues, recomendación principal, fortalecer sus ingresos propios, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso terminamos la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Bonilla, extraordinaria participación, como siempre. Me voy a permitir darle lectura a 2 comentarios que nos hicieron vía Facebook, que nos comenta Eduardo Pérez Monroy. Creo que las municipales sanas son esfuerzo recaudatorio eficiente, adecuada planeación presupuestal, normatividad municipal orientada a la austeridad y disciplina presupuestal, estricto control del ejercicio presupuestal, así como transparencia y rendición de cuentas. Y Vicky Franco, igualmente por Facebook, nos comenta: toda contratación debería de ser para gasto de inversión. Muchas gracias. Antes de que bueno, nos gustaría que la maestra Esmeralda cerrara el foro, esta sesión, pero no sé si nuestro coordinador quisiera hacer algún comentario antes del cierre de la sesión. Muchas gracias, Paola. Agradecer muchísimo a todas y a todos nuestros compañeros que nos acompañaron aquí, un poquito más de 200 personas de todo el país, especialmente a la maestra Esmeralda Santana, por supuesto al maestro José Luis Flores y por supuesto a nuestro propio maestro Nacho Bonilla. Es un tema, ahorita lo estábamos hablando Agustín Herrera y su servidor, que da para muchísimo, da para pues mucho tiempo, es algo tan relevante, es la médula del municipio. Le invertimos 2 horas. Felicidades a todas y todos ustedes. Cuenten con Indetec, cuenten con INAFED y cuenten con Indetec e INAFED de la mano, que por eso hemos estado con ustedes todo este tiempo y seguiremos, y continúen con su diplomado, su esfuerzo de estudio, que salgan muy bien. Estamos en estrecho contacto. Muchas gracias, y si nos hace el honor, Esmeralda, de cerrar el foro, que fue espléndido. Gracias a ti, a Nacho y a José Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. También de nuestra parte, ya saben que estamos muy contentos de esta sinergia que hemos logrado en los temas de Hacienda Pública. Agradecer la invitación al instituto. También de parte de mi director general, mandar un cordial saludo a todos los participantes e invitarlos a que no desistan, a que continúen en su diplomado, que concluyan y que se sigan capacitando y formando todo el tiempo, porque finalmente para lograr unas finanzas públicas sanas, como estuvimos platicando, pues requerimos de gente capacitada, de gente que sepa, que conozca las haciendas públicas y que esté interesada en todos estos temas. Muchísimas gracias, de verdad, y nos estaremos viendo. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Consúltenos en nuestra página, tenemos publicaciones gratuitas de revistas que tienen que ver con Hacienda Pública, inclusive libros. Por favor, estamos a sus órdenes y muchísimas gracias.